Siempre hablamos de lo psicosomático como que hay una actitud previa, ¿no? Hay una elaboración previa al surgimiento de alguna anomalía en ese sentido, que es nuestra propia forma de proceder, de actuar o de manejar la dialéctica que nos vincula a la vida, a nuestros complementos. Entonces ahí ya empieza a tomar cuerpo esa idea de que tenemos que modificar algo aquí en nuestra forma de pensar y de sentir respecto de la forma como nos estamos conduciendo en la vida. Ahí es donde hay un vínculo entre la forma de ser y la digestión, como la procesamos en todos los niveles. Esas interferencias del ego son interferencias en el proceso digestivo. Todo se tiene que digerir. No solo el alimento sólido o líquido. El propio aire que respiramos tenemos que intercambiar con el mundo verde, tenemos que intercambiar el oxígeno por monóxido de carbono en un circuito de ida y vuelta con dos digestiones, una dentro de nosotros y otra dentro de los árboles. El árbol nos concede el oxígeno, lo ingerimos, lo metabolizamos reaccionando con nuestra estructura de carbono, se forma la molécula de monóxido de carbono, se la devolvemos al árbol, que es ávido de carbono. Necesita el carbono como nosotros el oxígeno. Ahí ese monóxido de carbono que nosotros le mandamos, el árbol lo absorbe, lo procesa, o sea, lo digiere también y nos devuelve, tira de la molécula de monóxido de carbono, se queda con el carbono y nos devuelve oxígeno. Ahí tenés la digestión perfecta. Ahí tenés la digestión perfecta. Sacá el árbol y poné a Doña Rosa enfrente. También intercambiás de todo con Doña Rosa. Porque Doña Rosa tiene sus necesidades y vos también. Ahora, si todo se procesa desde el diálogo de dos egocéntricos, que dicen yo tengo la verdad y el otro no, o el otro tiene que aprender de mí, entonces estamos en una gran interferencia en ese circuito de ida y vuelta, que es un patrón universal en todos los niveles en que debemos nutrirnos. Ahí está el ego. Ahí está el ego afectando ese proceso de intercambio. La nutrición es un intercambio. Uno piensa que todo se procesa del epidermis para adentro y nada más. No. Somos una unidad, somos un diálogo. Y lo que tenemos que sustentar es el diálogo, porque es el diálogo lo que define si estamos enfermos o estamos sanos. Es el diálogo que tenemos con la vida, ahí donde se siente nuestro estado. Por eso la importancia, ¿no?, de comprender que el nutriente es un hilo, es un vínculo que vincula complementos. No que me engorda a mí del epidermis para adentro, apenas.
Ese nutriente que me nutre a mí del epidermis para adentro tiene su opuesto complementario nutriendo al otro o a los otros. Entonces, si yo soy un egoísta y mi proceder dialéctico ante la vida es egocéntrico y bueno, todo lo que eso implica, con seguridad que mis digestiones van a ser pésimas en todos los niveles. Y la distribución de los nutrientes que absorbo también van a estar fuera de proporciones en todo. Porque no estoy respetando los 4 tiempos sobre los que se tiene que procesar la sístole y diástole que me sostiene como ser vivo. Así como yo tengo que tomarme mi tiempo para digerir, tengo que concederle el tiempo al otro o a los otros para que hagan su digestión respecto de lo que se está intercambiando. Raramente sucede eso, me incluyo, te incluyo. Estamos ahora hablando de utopías casi. Pero suponiendo que alguien tuviese ese nivel de pureza, tuviese ese nivel de, en fin, de perfección, sin duda que tendría una digestión maravillosa de todo, en todos los niveles. No se puede esperar que una persona así tenga algún tipo de enfermedad. La importancia que tiene el diálogo con la vida, en todo. De eso depende la generación de oro alquímico, transformar el plomo en oro. El plomo es todo ese diálogo denso, esa dialéctica que se va densificando en la medida en que yo me radicalizo con mi egocentrismo. Se va haciendo cada vez más intensa, tensa, densa esa interacción dialéctica, ese diálogo con la vida. Y las interferencias del ego en los procesos digestivos cada vez es más intensa, más real, más nefasta, diría yo. Porque ya te lo dije en algún momento, hay un único patrón digestivo para cada uno. Cada individuo, cada uno de nosotros tenemos un patrón a través del cual digerimos. Pero todo, desde un bife que te comes hasta aspectos de naturaleza espiritual con los que te nutrís. Siempre es bueno reflexionar sobre estas cosas para interpretar la vida desde su esencia. La vida es un diálogo. Un diálogo que está truncado en el mundo que está en guerra. Un diálogo de sordos entre complementos. Entonces no hay trascendencias, que sería el resultado de la digestión. El oro alquímico es lo que se transciende del conflicto. Están en guerra los diálogos cercanos, individuales, los colectivos, entre países, entre religiones, entre política, ni hablar. Todas esas, bueno, las antítesis están absolutamente distorcidas en su sentido elemental. Las antítesis dejan de ser complementarias y se transforman en enemigas. Entonces no se puede producirse, no se puede procesar esa digestión que implica
el sacar el nutriente del intercambio que se está dando, que es el oro alquímico, lo que sirve de todo ese barullo que se intercambia. Es, es una forma alquímica de ver la vida. Dejar de ser tan materialista en la comprensión de la vida, como que todos son vitaminas, proteínas, que todo, que un análisis de sangre te puede dar todo. Te da un porcentaje importantísimo que le permite al profesional decir, mira, acá tenemos el azúcar está un poco alto, entonces bueno, tenemos que equilibrar. A ese nivel, 10 puntos. Pero cuidado porque no es el 100%. Está lo que haces vos con tu vida, cómo la digerís. Eso no te lo va a dar ningún médico ni ningún remedio, por más que sea de última generación. Eso es un proceso, yo diría, más espiritual, pero espiritual fuera de esa concepción estúpida, sino espiritual en cuanto a capacidad de digerir. O sea, la espiritualidad dentro de uno es la capacidad de crecer internamente, de madurar internamente. Eso es la espiritualidad apunta en eso, o a eso. Crecer por dentro, espiritualmente es eso. Y es algo bastante, si vos lo querés, pragmático, o sea, bastante práctico, tiene método, es una invitación a manejar bien los tiempos del intercambio. Entonces, bueno, ahí estamos, ahí entramos ya en un escenario, ya entramos en la parte más invisible de la psique, ¿eh? Donde ya empiezan a manejarse otros valores que ya no se detectan a través de los cinco sentidos, sino que ya es una comprensión vivencial que se tiene. Yo decía, más de una vez lo he dicho y a veces, no sé, tengo cierto recelo en reafirmarlo, pero hay un triunfo del Dios materia en el mundo, ¿no? Donde todo se lo ha resuelto en el laboratorio. Y eso tiene su valor, sin duda, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto de la realidad? ¿Hasta qué punto del propio misterio de la vida ese trabajo virtuoso del científico que dedica inclusive su vida a eso? ¿Hasta qué punto de ese misterio de la vida esa labor resuelve? Sería más sano reconocer esa proporcionalidad del efecto y el reconocimiento de lo restante. Sería mucho más sano eso que apostar 100% a esa labor más manejable desde el laboratorio. Cuando se endiosa eso, ¿no? Se lo pone a eso en el altar y se dice, esta es la solución. Ahí ya se está aportando un porcentaje importantísimo, sin dudas, pero se le está privando al individuo de ejercer su propio poder interior, que es el efecto que tiene la vida, su vida particular en el proceso. La digestión no te la enseña nadie.
Nadie te enseña a digerir un bife. El organismo lo hace sin que nadie se lo diga y a la perfección. A no ser, claro, con la interferencia del ego ya no es perfección, pero bueno, pero en su lado, en su propuesta pura, nuestra vida hace perfecta esa digestión, ese proceso digestivo lo hace perfecto, la vida, nuestro ser interior, nuestra promesa de ser. Es momento, ahora con este inicio de la era de Acuario, de volver a colocar un poco de espiritualidad en la vida. Ya el materialismo llegó a sofocarnos por la ausencia de alma. Ya nos transformó en seres materialistas y hasta con una cierta adoración hacia el Dios materia. Es momento de hacer un stop en ese sentido y empezar a buscar, a hurgar dentro de nosotros mismos si restó algo de esa espiritualidad necesaria. No a ninguna religión. Las religiones no son necesarias en el sentido de la espiritualidad real. La espiritualidad real es interna, es íntima, personal. Bueno, esa fuerza de la vida ha sido un poco cooptada, ¿no? Por el avance del Dios materia en nuestra psique. Hemos empezado a descreer de la fuerza de la propia vida y sobredimensionar el aporte del Dios materia. El Dios de la vida ha quedado relegado a un lugar lejano, en un cielo distante, lejos de nosotros, donde nos es de difícil acceso como individuos. En cambio, el Dios materia está ahí al alcance de la mano, en la farmacia, o en el consultorio, o en cualquier lugar que andemos. Y esto sí es serio, esto ya hace un poco a la salud. Y cuando digo salud, es referirme pura y exclusivamente a la digestión, cómo estoy digiriendo la vida. Eso es salud. Cuando la digestión, cuando digiero bien el diálogo con la vida, bueno, mi salud está igualmente bien. Ahora, la digestión, vuelvo a decirlo, no se hace en un laboratorio. La digestión es innata del ser humano, de todos los seres vivos. Y lo que hace ese avance del Dios materia sobre nosotros es la impostación de un método digestivo, haciendo prevalecer el método por sobre la naturaleza esencial de lo que tiene que suceder. Este comienzo de la era de Acuarios es un poco una invitación, empieza para los próximos 2000 años, se empiezan a sentir ecos distantes, dispersos, de ciertos apelos, de ciertos desesperos por rescatar espiritualidad perdida. Porque ya los recursos del ser humano ya se han mostrado absolutamente impotentes para resolver conflictos.
Ya es imposible la paz porque está desarrollada la madre de todas las batallas. Ya está en pleno desarrollo la madre de todas las batallas, que es la lucha entre el bien y el mal. Se ha separado la paja del trigo en ese sentido. Los buenos contra los malos ya decididamente con el sello en la frente, como decían los profetas de hace 2000 años. Las multitudes, en un proceso involutivo, y algunas minorías tentando sumarse al proceso evolutivo, a la evolución, que es la esencia de la vida. Pero la humanidad, en su proceso involutivo, está ganando por goleada, en todos los niveles de grandeza, desde el individuo hasta los estados. No hay digestión posible en los intercambios. La salud del mundo está podrida. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los individuos que son el cuerpo de esa, son el cuerpo de la vida del planeta? A esto nos convoca la alquimia. Primero a tomar conciencia. ¿Qué es la digestión? Porque la digestión es la esencia de la vida, es el proceso a través del cual el impulso germinal avanza, la maduración de la vida, el crecimiento espiritual. El postulado de la era de Acuario dice que los próximos 2000 años nos convocan al desarrollo de la individualidad dentro del contexto del bien común. Todo eso define la espiritualidad. Aquello de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Y dentro de ese contexto el individuo, en armonía, conviviendo en armonía, vive su paraíso terrenal que le permite crecer en la medida justa de cada proceso germinal. Hay medidas para madurar. Así que es medio por ahí.